buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de hoy. Muchos temas importantes hay para discutir acá en esta mesa con los periodistas y obviamente iniciaremos con uno de los más importantes, que es el tema de la crisis en el sistema de salud pública. Ya lo decían las autoridades esta semana, si un accidente, si alguna tragedia sucede en el país, el sistema de salud pública no tiene la capacidad de atender a los guatemaltecos. Pero esto es tan solo el reflejo de un enfermo que estuvo gritando por mucho tiempo, ¿o no? Absolutamente. Yo creo que el sistema de salud ha estado durante los 4 años en constante crisis, en una crisis permanente. Sin embargo, esta crisis permanente tiene altibajos. Este es uno de ellos, una de las puntas más grandes que ha alcanzado esta crisis, y bien lo decía la Procuraduría de los Derechos Humanos en un informe, que es la peor crisis que se ha experimentado en toda la historia de Guatemala. Y es que basta visitar los hospitales y ver la gente. Y yo quiero hacer un hincapié acá. Hay dos formas de verla, o de hecho hay muchas más, pero hay dos formas de ver la crisis hospitalaria. Una es de los pacientes, que obviamente no tienen recursos para poder optar a un programa de salud privado, y el lado de las personas que lucran con la salud de los demás. Es importante hacer hincapié en esto, porque no se dan cuenta que están jugando con vidas humanas. Y el dolor de cada uno de ellos, de cada una de estas personas que van a las consultas externas y no encuentran eco, es sumamente fuerte, y es que hay que estar a la par de ellos para poder experimentarlo, hay que estar y conversar con ellos para entender de qué se trata esta crisis de salud. No solo se trata de que faltan guantes y que los pacientes lo tienen que comprar, o que compren jeringas, o que compren incluso pañales, sino se trata de vidas humanas, no solo del dolor corporal, sino de la frustración que sienten estas personas al no encontrar un aliciente en el Estado, un Estado que debiese garantizar la vida y la salud de los guatemaltecos. Eso es como principio. Miguel, tú decías al inicio que lo ves desde dos aristas, desde las personas que no tienen dinero para acceder, pero realmente yo creo que ahí está el primer problema de la salud pública, que se cree que los servicios públicos son para esas personas que no tienen a dónde acudir a lo privado, cuando estamos viendo al Estado únicamente como para responderle a esas personas, y el Estado debe ser un ente general, una subida general. Ya no lo vemos solo en las personas que lo necesitan, sino lo vemos primero en los seguros. Vemos que personas que aún que pagan, les descuentan el IX, tienen que pagar un seguro adicional, y pues aquí hay una gran falla. Yo lo que creo es de que primero todo el tema de la crisis de salud pasa por un presupuesto desfinanciado. En cada administración nosotros lo hemos venido reporteando, hemos sacado notas periodísticas, llegamos cuando ya se dio la crisis. Sin embargo, cada hospital tiene su forma de abastecerse, tiene sus mecanismos para abastecerse, para pagar deuda. Todo empieza desde la planificación del presupuesto del Ministerio de Salud, y pues si hay una planificación, ¿por qué entonces tenemos que llegar al colapso del sistema? Sí, sencillamente es corrupción. Y hay algo bastante importante, perdón. Sí, solo okay. En relación a lo que Carolina estaba hablando sobre el presupuesto, esta es una parte bastante importante sobre el colapso del sistema de salud, pero en estos momentos, por ejemplo, se establece que del 100% del presupuesto que está asignado para el Ministerio de Salud, el 40% sirve para pagar los pactos colectivos a los sindicatos de salud. Es decir, estamos viendo que por cada los quetzal, 60 y pico de sindicatos los de 60 salud, y pico de sindicatos, pero este 40% está destinado solo para el Frente Nacional de Lucha, uno de los sindicatos. Entonces, por cada quetzal que se está destinando al sistema de salud, 40 centavos están yendo destinados a pagar este pacto colectivo, que en algún momento tienen que ser también considerados como lesivos. Es que habrá que revisar de los pactos también, igual si podemos seguir hablando de eso, de los pactos colectivos habrá que revisar, porque los pactos colectivos son parte fundamental de los derechos de los trabajadores de salud. Que se abuse de ellos, eso es diferente. Exacto, porque vemos pero, o sea, habrá que revisarlo también, porque de esos 40 centavos como el que usted asadón, dice, que es solo para adentro. pero habrá políticos también que se absolutamente, por eso habrá que revisarlos para que durante el y es que esa es la brasa caliente que no querían tocar los candidatos, mucho menos Jimmy Morales. No lo quieren tocar, lo toman muy de lejos, porque saben que primero el tema de los empleados de salud y los empleados de educación les representan una cantidad de votos significativa, y no solo eso, sino dentro de la gestión de cualquiera que sea el gobierno. Estos van a incidir, por ejemplo, en temas como tapar carreteras o de desestabilización
ciudadana. Entonces creo que es bien importante y hay que tocarlo con pinzas, pero a la vez es una brasa caliente. A Es ver, cierto que son lesivos, pero habrá que recordar que también son necesarios. También que básicamente quiénes son los más beneficiados de estos pactos colectivos y cuáles son estos sindicatos, porque no estamos hablando de que los más beneficiados sean los médicos, las enfermeras, estamos hablando de personal administrativo que incluso ha lucrado con las plazas y es parte de lo que tiene el sistema como está. Veíamos un partido patriota, ya lo denunciaba esta semana el ministro de Salud, que lucraba con las plazas de salud, mientras los guatemaltecos están deseando poder tener acceso a un médico que les inyecte una medicina, que pueda darles atención. Estamos viendo que ellos estaban negociando a diestra y siniestra y esto es lo frívolo de todo Los menos este beneficiados asunto, ¿no? son, al final, como tú decías, los mismos médicos, las mismas enfermeras. Para este pacto colectivo que se encuentra vigente en estos momentos, la persona que se encargó de hacer las negociaciones tuvo una ganancia de 20 millones de quetzales solamente por prácticamente hacer o describir y ver las legalidades del pacto colectivo. Entonces, estamos viendo que al final son estas personas las que están teniendo pero yo creo que eso es solo y esa es la causa. Lo que estamos no viendo es la aquí. Causa. Hay varias causas. Por supuesto, es una de las causas, pero lo que estamos viendo ahorita en el sistema de salud es la consecuencia. Yo creo que esa es una, pero la más importante es la corrupción. Estamos viendo que el Estado de Guatemala está pagando 4 veces más cara una medicina por estos negociantes de la salud. Es decir, también hay una cantidad de dinero que se despilfarra porque las negociaciones están torcidas. O sea, es decir, por una aspirina el Estado está pagando 5 quetzales cuando realmente su costo es de 1 quetzal. Entonces, la cobertura que se puede tener, si se pudiera eliminar esa cantidad de intermediarios que también son sumamente lesivos para el Estado, pues entonces habría más dinero para tener más cobertura. Es decir, lo de los pactos colectivos está bien. Es una parte, pero la corrupción... ¿Por qué es que estamos discutiendo el tema de salud acá en Panorama Político? Que bueno, el programa dice Panorama Político, porque es la papa caliente que tiene en este momento Jimmy Morales. Jimmy Morales hasta el momento no ha dicho quién será su equipo, el que se encargará de esta situación en el sistema de salud. No nos ha dicho quiénes son esos allegados. Ya hemos visto cómo han funcionado anteriormente esos allegados a la cúpula del Ejecutivo en el Ministerio de Salud y precisamente eso es lo que queremos, ¿verdad? Que haya esa transparencia de parte del próximo gobierno en decir qué va a hacer en este caso. Sin embargo, yo creo que no lo hemos visto. Y de hecho, la única postura que hemos visto del presidente electo Jimmy Morales es el pasado viernes, que llega al Hospital Roosevelt a dejar medicina. Más allá de eso, no hemos visto una postura, no hemos visto un equipo de trabajo, un plan de trabajo, que sean precisamente los que vayan a manejar y vayan a estar detrás del Ministerio de Salud. Se nos ha terminado ya este bloque demasiado rápido, así que los esperamos a ustedes en el siguiente. Continuaremos nosotros hablando acá de esta crisis de salud, de todos los retos que tiene por enfrentar Jimmy Morales.